más frecuentemente. Entonces tenemos que entender esto, que es una lucha entre Occidente por un lado, el oeste y el este, entre los fieles y los infieles, entre el Satán grande y el Satán pequeño, para hablar de Estados Unidos e Israel, contra los fieles de Mahoma, quienes tienen la verdad. Eso es un conflicto global que al final se va a llevar a cabo en un terreno amplio, donde se va a decidir entonces quién va a conquistar los reinos de los cielos. Porque cuando luchan contra Cristo, están luchando contra el príncipe de los cielos, están luchando contra el Rey de Reyes y el Señor de Señores, están luchando contra el Creador del universo. Entonces, eventualmente podemos ver sin mucha dificultad que detrás de ese levantarse del Islam, ese levantarse, ese odio contra Israel y el cristianismo genuino, entonces está el personaje enigmático de la serpiente antigua, el dragón rojo, que ya en la Biblia desde el principio se nos ha manifestado desde los días de Adán y Eva en el jardín del Edén. Entonces todo esto tiene que ir, ¿no? ¿Ves cómo la suma de la palabra es la verdad? No estoy hablando de aquí y de allá. Si no puedo conectar todo lo que se está diciendo, entonces falta algo. Y el pueblo de Dios tiene que llegar a un punto en el conocimiento de la Biblia por iluminación del Espíritu Santo, en que pueda ver entonces la Biblia completa en su totalidad de esta manera y poder conectar desde Génesis, los principios, hasta Revelación, Apocalipsis, y poder unir todo esto y ver entonces el plan de Dios y estar preparado para que cuando Dios te ponga a alguien de afuera que está decidiendo entre lo que dice Nostradamus, entre lo que dice Univisión con las películas de últimos pronósticos de las profecías, o lo que dice Hollywood con sus películas extraordinarias, usted puede hablarle con la palabra, con la verdad, y traer convicción por medio del Espíritu Santo, para que esa persona, en lugar de prestarle oído a lo que dice Hollywood, le preste atención a lo que dice la palabra de Dios. Entonces verdaderamente pueda escapar de la ira venidera que se acerca sobre el horizonte de las naciones de la tierra. Es así de sencillo, pero para eso usted necesita dejarse moldear por el Espíritu Santo. Y aquí no es cuestión de cuánto sabe o deja de saber. Aquí es cuestión de cuánto usted quiera. Si usted quiere, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Haga un disco rayado de esto hasta que se le pegue algo, y cuando vengas a ver, ya lo tienes ahí. Con la ayuda del Espíritu Santo estás seguro en quién has creído, estás segura que es lo que viene, y nadie te podrá mover de esa manera de pensar. No nos dejemos llevar por lo que se ve, dejémonos llevar por lo que es, por lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia en estos tiempos finales que estamos viviendo. Entonces, es importante recordar que de ese islamismo va a seguir entonces tiempos de guerra, tiempos de hambre, tiempos de mortandad. No es difícil entender esto, porque esto quiere cambiar los tiempos y la ley. Esto quiere cambiar todo lo que se conoce culturalmente. No, hay personas en este lado del continente que no pueden imaginarse que en los países del Medio Oriente se hagan cosas como se hacen, se piensa como se piensa y se decida como se decide en esos lugares, en Afganistán, en esos lugares en Irán. No es concebible en la mente de los soldados americanos que se hagan esas atrocidades. Es como se sentían los soldados romanos ante las atrocidades de los sirios, las atrocidades de los medas y los persas. Sin embargo, ahí estaban los romanos y no podían concebir estas atrocidades. ¿Por qué? Porque no luchamos contra sangre y carne. Es algo más. Son huestes espirituales, potestades, gobernadores de lugares ocultos en los cielos, en los lugares de tinieblas, potestades que se manifiestan en los gobiernos de la tierra. Pero al final todo será balanceado. Si no es a través de Cristo Jesús, todo será quitado a un lado, y solo los que vinieron a Cristo Jesús, aunque parezca exclusivista esto, solo ellos se salvarán. ¿Por qué no es exclusivista? Porque en realidad Cristo murió por lo que Él predica. Él dio su vida, y entonces Él pudo decir algo que no pudo decir ni Mahoma, ni Buda, ni nadie. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede ir al reino de los cielos si no es a través de mí. Él se ganó ese derecho. ¿Cómo? Muriendo
y resucitando al tercer día entre los muertos. Por eso Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso la Biblia dice que pelearán contra el Cordero. ¿Cuál Cordero? El que dio su vida como Cordero inmolado, no abrió su boca, fue entregado. Él murió y resucitó, Él los vencerá. Si tenemos estas cosas en cuenta, claras, podremos seguir el avance de todos esos sucesos, como se van desenvolviendo en la historia profética y bíblica. Ahora, no solamente lo vemos ahí en Apocalipsis capítulo 6 verso 2, sino que vamos a ir un poco más ahora a los evangelios. Dice aquí, es evidente también que al comienzo del capítulo 24 de Mateo, obviamente no vamos a leer todo el capítulo 24 de Mateo, pero les estoy dando la referencia. Vaya a Mateo al principio del capítulo 24 y usted va a ver ahí cómo Jesús mismo habla y advierte sobre falsos mesías. Pensamos en Mesías solamente en el cristianismo. No. Mesías es cualquier ungido. Los imanes musulmanes están esperando a su número 12. Por ejemplo, Irán, ese chaparrito que gobierna a Irán, es muy religioso. Y cada vez que él comienza a hablar en los lugares que va, note que él dice, venga tu reino. ¿Cuál reino? El reino de su ¿qué? Mesías. Pues nosotros tenemos un reino mayor. Tenemos a un rey y Mesías mayor, que es Cristo Jesús. Nosotros antes de hablar podemos decir, Señor, apresura, venga tu reino. Si esta persona en sus charlas lo utiliza, porque él cree eso. Por eso es que Irán en este caso no tiene tanto temor a que haya un conflicto nuclear o un conflicto global. Es más, lo desean en cierta forma, porque ellos dicen que eso va a acelerar el proceso para que su Mesías llegue y establezca su reino en esta tierra. ¿Estamos entendiendo esto? Ese hombre no es que esté loco, él sabe lo que está haciendo y sabe lo que está diciendo. Y el odio que tiene en contra de los hijos de Isaac es real y verdadero. Entonces, tengamos esto en cuenta cuando escuchemos las noticias y lo que está ocurriendo allá afuera también. Aquí en Mateo se hace referencia a falsos mesías, a guerras o no. Ahí está. Hambres o no. Y dice hasta terremotos, pero eso lo dejé. Y una grande ¿qué? Mortandad. Estamos viendo un paralelismo aquí de todo esto, de lo que ocurre al comienzo del capítulo 6 de Apocalipsis y lo que ocurre al comienzo del capítulo 24 en el libro de Mateo. Y ahí pues entonces hay una explicación para poder entender aún mejor lo que estamos hablando nosotros aquí, que va a ocurrir durante esos últimos 42 meses de la última semana que habló el profeta Daniel en su libro. Entonces, esto no es otra cosa, y así mismo como ocurre en este orden, así mismo ocurre en la explicación que da Mateo, en ese mismo orden. Esto no es otra cosa que el Señor, a través de este capítulo 24 de Mateo, nos está dejando la antesala a la gran tribulación. Si leemos entonces el capítulo 24 de Mateo, es como una reseña, está dando ahí un reporte breve de lo que es o lo que son esos eventos proféticos y apostólicos y de tiempo apocalípticos, mejor dicho, del tiempo final en el libro de Mateo. No solamente al principio de Mateo, sino todo el capítulo 24. Esta reseña que nos presenta el Señor sobre el libro de Apocalipsis nos ayuda a entender todo el panorama profético de los últimos 42 meses de la semana 70 de Daniel. En otras palabras, estamos hablando y estudiando algo que no es imaginario. No es que estamos fanáticos ni que somos unas personas que no sabemos lo que estamos diciendo, nos han lavado el cerebro. Lejos de la verdad, estamos entendiendo más claro que la luz que trae el sol por la mañana en un día despejado, ¿no? Estamos entendiendo claramente, la suma de la palabra es la verdad. No hay nada imaginario absurdo en lo que escribió Daniel. No hay nada imaginario absurdo en lo que escribió Juan en la isla de Patmos. No lo hay. No hay nada imaginario absurdo en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es la verdad. Y esa es la única verdad que podrá liberar al ser humano. No hay otra verdad. Esa palabra es la verdad. Entonces, conectando entonces esta advertencia relacionado
a lo que ocurre en esa última semana, estamos aquí hablando y estudiando algo, repito, que no es imaginario, que se puede entender y se puede explicar razonablemente si es que aceptamos la intervención divina. Si podemos creer como niños que estas cosas pueden pasar. No es como los magos que se dicen magos y hacen trucos. Está bien, cada mago tiene su truco. Pero hay magos que no solamente aprendieron trucos, sino que recibieron ayuda en el campo paranormal, en el campo sobrenatural. Por ejemplo, aquellos magos del faraón. No fueron trucos para convertir estas varas en serpientes. No. Algo sobrenatural tuvo que ocurrir ahí. Hay magos que reciben esa ayuda en lo sobrenatural y hay magos que solamente tienen trucos en lo que están hablando. Entonces, nosotros que estamos estudiando y entendiendo esto, no estamos dependiendo de actos mágicos, de actos imaginarios, sino que estamos entendiendo que esto es una verdad revelada al hombre por medio del Espíritu Santo de Dios, utilizando la palabra de Dios revelada a nosotros. No solamente a través de Jesucristo, sino revelada a nosotros aún antes del primer advenimiento del Mesías, antes, desde los días de Moisés en el monte Sinaí. Entonces, lo que estamos hablando históricamente tiene un contexto bíblico, se puede enseñar. Si es que la gente o la persona está dispuesta a creer que esa es la palabra de Dios. Porque si no cree que es la palabra de Dios, no te esfuerces. Si no tiene fe para creer, ¿cómo va a ser salvo, no? Es necesario, sin fe es imposible que agradar a Dios. Ok, entonces, además, y que aunque si existen simbolismos en su interpretación, porque ahí hay simbolismos en el libro de Daniel, hay simbolismos en el libro de Apocalipsis, hay simbolismos que es un símbolo, ¿no? Algo que está tratando de representar algo más, ¿no? Existen simbolismos en su interpretación, no está fundada esta, o sea, la interpretación no está fundada en el misticismo ni en la ignorancia. ¿Me está entendiendo? Entonces, aún esos símbolos que se hablan de los dragones y de las bestias y todo eso, pensar en el dragón rojo, porque dice dragón rojo, automáticamente voy a decir que es China. ¿No? Estamos entendiendo. China es parte del sistema. Que China esté celebrando este año, desde febrero para acá, el año del dragón, es otra cosa. Pero no es eso, sería un misticismo pensar automáticamente que a la vez que se menciona un dragón escarlata, un dragón rojo, estamos hablando de la China comunista. No. China es una de esas naciones que tendrá que venir y darle cuentas a Dios. Y tendrá que doblar sus rodillas y confesar con su lengua el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, no está fundado este simbolismo ni esa interpretación en el misticismo, en lo raro, ni en la ignorancia, en lo que, pues no entiendo. No. Aquí cada cual puede entender si le pide a Dios que le dé. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de Dios. El temor a Dios es el principio de qué. Tú no tienes que comprar en ningún lugar. Simplemente teme a Dios y Él te da una pastillita por dentro que se te abre el entendimiento. Así trabaja eso. Ahora, estamos listos para resolver entonces el siguiente enigma. Y miro el reloj siempre con respeto. Gloria a Dios. Esto de las cena de las bodas es una de las cosas que mencioné la semana pasada, que es necesario entender también la relación de las cenas, en qué lugar se acomodan las cenas. Si es que entonces va a haber unas bodas y creemos que la va a haber, pues también va a haber una cena después. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo va a hacer esto? ¿Al principio del milenio? ¿Al final del milenio? ¿O cuando Dios traiga la nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva? Hay que entender, ¿no? Cena de bodas. Ahora les voy a hacer algunas preguntas para ejercitar, ¿no?, lo que usted tiene allá, lo que Dios le dio a usted. ¿Cuándo serán las bodas? Cena de bodas. Bueno, ¿cuándo serán esas bodas? Esta fiesta, después de las ceremonias, podría durar hasta 7 días. Esa fiesta de bodas puede durar de cenas, puede durar hasta 7 días, según la costumbre judía. El primer milagro registrado de Jesús, ahora, fue hecho en petición de su madre en unas bodas, ¿no es así? En Caná de Galilea. Es bueno saber eso, ¿no?
cena. Aquí aparece otra cena, la cena para las aves de la tierra después del conflicto global de Armagedón. Entonces estamos viendo algo aquí, que también no solamente hay una cena de bodas, sino que también hay para los invitados, sino que hay una cena para las aves de la tierra, algo que va a ocurrir en ese conflicto global que conocemos como la guerra final de Armagedón. Cuando uno de los 7 ángeles, además estoy hablando, presenta a la novia y a la esposa, novia y esposa del Cordero, ¿qué es lo que se le muestra a Juan? ¿Una mujer o una ciudad? Quiero que entienda esto bien. ¿Okay? ¿Me está oyendo? Cuando uno de los 7 ángeles presenta a la novia y esposa, no me pregunte, pero así está escrito, novia y esposa, como dice también desposada en algunos lugares, ¿no? Cuando este ángel presenta la novia y esposa del Cordero, ¿qué es lo que le muestra a Juan? Porque hay una declaración específica donde Juan se le es mostrado la novia y esposa. Pero, ¿qué es lo que se le muestra? ¿Una mujer o una ciudad? Vamos a ver esto claramente. ¿Qué costumbre fue esta de Juan, quien anteriormente identificara a otra mujer con una gran ciudad? Les estoy diciendo esto para que vea que se establece un antecedente. No es la primera vez entonces que se está relacionando o se está interpretando o identificando una mujer con una gran ciudad. Ya lo vemos. Hay una mujer que significa un sistema y también una gran ciudad, y es destruida por el anticristo y los 10 reyes. Entonces vamos a ver ahora qué puede ocurrir entonces con esta otra mujer, si pensamos que la iglesia puede tener un tono femenino. ¿Qué puede ocurrir con la iglesia y con la interpretación de esas bodas del Cordero? ¿Y qué es lo que va a ocurrir entonces cuando esa nueva Jerusalén descienda? Hay que entender esto. ¿Cuándo es que desciende la ciudad de la Nueva Jerusalén? Obviamente tiene que pasar el milenio primeramente para que descienda esta ciudad. Al final del milenio, entonces Dios creará cielos nuevos y tierra nueva, y ahí desciende esta fabulosa ciudad de los cielos. Las respuestas a estas preguntas nos ayudarán a entender más claramente estos eventos finales que aparentemente ocurrirán durante el milenio de Cristo, o después que se abran las puertas de la gran ciudad. Es importante porque esa ciudad va a ser establecida y tiene unas grandes puertas que serán abiertas, y solo los redimidos, los benditos de Jehová, podremos entrar. Ahí no habrá mentirosos, ahí no habrá ladrones, ahí no habrá fornicarios, adúlteros, ahí no habrá personas que se rebelan contra Dios. No, ahí van los redimidos, los benditos, los que creyeron. Entrarán por esas puertas. Entonces, recuerde también que en este milenio Dios permitió, en el milenio anterior a que se abran esas puertas, Dios permitió que ciertas naciones de la tierra, representantes de esas naciones, entraran vivos, humanamente hablando, con estos cuerpos que tenemos nosotros, para poblar la tierra otra vez durante esos 1000 años. Entonces recuerde eso, no se le olvide que hay naciones, así como usted y como yo. Nosotros estaremos de una manera que diferente por causa de la transformación. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y tendremos cuerpos que glorificados. Ya no podremos hacer las cosas que hacemos nosotros hoy con estos cuerpos. Haremos más, pero no seremos menos. ¿Me explico? Entonces hay esa diferencia entre esa sociedad de humanos y esa sociedad de transformados. Repito, hay una diferencia entre esa sociedad de humanos durante el milenio y esa sociedad de transformados. Nosotros no nos podremos multiplicar porque ya fuimos transformados, pero ellos se podrán multiplicar. ¿Para qué? Para poblar la tierra. Al final de ese milenio se decidirá entonces la última oportunidad. Por eso el diablo será suelto por un corto tiempo, para que tiente
y pruebe el libre albedrío de esa civilización de humanos. Y habrá quien decida, aún así, pelear contra el Cordero. Pero ya el Cordero no levantará la mano, ni el puño, ni la espada, ni se montará en su caballo blanco, sino que nuestro Padre Celestial desde los cielos hará descender fuego del cielo, y Él mismo se encargará de destruir a aquellos que se levanten contra el Cordero. En ese movimiento final, al fin de los 1000 años, de una humanidad incrédula que se levantó y ejerció su libre albedrío de la manera equivocada y se rebeló contra Dios. Entonces, ¿ves? Ahí es donde la serpiente antigua será lanzada al lago de fuego junto al falso profeta, junto al anticristo, que ya estaban ahí. Entonces vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Entonces los cielos serán abiertos, más bien los libros serán abiertos para juzgar a los habitantes de la tierra y de toda la historia de la humanidad. Toda persona será juzgada, aunque haya vivido en los tiempos de Moisés y en los tiempos de Adán y Eva. Todos seremos juzgados, obviamente. Ellos participarán entonces, si no creyeron, de la segunda resurrección, que será una resurrección para condenación. Nosotros, por el contrario, participamos de la primera resurrección y nuestros nombres se hallaron inscritos en el libro de la vida. Por lo tanto, o fuimos transformados anteriormente, o esos que se salvaron durante el milenio de la civilización de humanos entrarán también a la vida eterna por cuanto creyeron al Mesías, a Jesucristo. Durante ese tiempo que el más viejo, diríamos, o el más joven, moría de 600, 700 o 800 años. Así lo dice la Biblia. En ese milenio durarán siglos las personas, pero tiene un propósito para Dios. Entonces, es necesario entender